Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta actividad sobre la regulación del teletrabajo. Y antes de comenzar esta exposición, bueno, queremos mencionar algunos agradecimientos que, bueno, antes de darle la palabra a los expositores. En primer lugar, queremos agradecer a nuestra organización, a la bancaria, a nuestro secretario general nacional, el compañero Sergio Palazzo, y especialmente a nuestro director regional de Uniamérica Finanzas, nuestro compañero Guillermo Maffeo, que él fue el que nos facilitó esta transmisión para poder tener esta actividad y estar junto a ustedes en el día de hoy. También a la internacional que está afiliada a nuestra organización, que es Uniaméricas, a las compañeras, no puedo dejar de mencionar, las compañeras que integran el espacio de mujeres sindicalistas, las compañeras bancarias que integran el espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, Georgina, Alejandra, Natalia, Marina, bueno, especialmente a ellas que estuvieron encargadas mayoritariamente de la difusión de esta actividad, a todas las bancarias, los bancarios, y bueno, a quienes están participando hoy de esta charla sobre un tema tan importante para nosotros hoy de tanta actualidad, que es la regulación del teletrabajo. Y para eso hoy vamos a conversar, contamos con dos expositores, Claudia Ormachea y Gustavo Ciampa. Primero vamos a darle la palabra, vamos a escucharla a Claudia, luego a Gustavo, y también les decimos que, bueno, los invitamos a todos ustedes que están del otro lado, a que participen a través del Facebook y que nos hagan llegar las inquietudes, los aportes, alguna pregunta mediante el chat, así al final de las exposiciones hacemos una ronda de preguntas. Ahora bien, dicho esto, vamos a presentar a nuestra primera expositora, que es la compañera Claudia Ormachea, que ella es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, es representante sindical del Banco Provincia, también integrante de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, integrante de la Intersindical de Mujeres de La Plata, y es diputada nacional por el Frente de Todos. Y además, Claudia es autora de uno de los proyectos que para regular el teletrabajo que se debatió justamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que ustedes saben que con posterioridad lo que sucedió es que se emitió un dictamen conjunto, ya que en la Comisión de Trabajo alcanzaron un proyecto unificado que ahora se está tratando en el Senado. Pero para hablarnos de todo esto, bueno, tenemos ahora, dicho todo esto, vamos a presentarla, tenemos a Claudia. Claudia, bienvenida, te damos la palabra. Muchas gracias. Hola Debbie, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En realidad a los bancarios que no veo los saludo, compañeras y compañeros. Con ustedes me resulta doblemente extraño esta modalidad de la teleconferencia sin poder verlos, porque con ustedes estoy acostumbrado a las charlas, a los temas, al debate, a la discusión. Así que hacerlo de esta manera, pensé que me iba a hacer como en las otras teleconferencias, pero con ustedes me cuesta más. Pero bueno, me encanta que puedan conocer las razones que nos llevó al equipo que trabaja conmigo en la Cámara de Diputados, el equipo que trabajamos en representación de nuestra organización y del movimiento obrero en la Cámara a presentar este proyecto de regulación de teletrabajo. En realidad no escapa a ustedes que esta pandemia ha afectado al mundo, a nosotros, en lo económico, en la salud, en lo social, pero que tiene el crecimiento del COVID-19, la expansión del virus del COVID-19 nos implicó a todos nosotros de alguna manera a quedarnos en nuestros hogares para cuidarnos y para poder cuidar a los demás. Esta propuesta que sale del Poder Ejecutivo, donde lo que hace el Poder Ejecutivo en la figura de Alberto es privilegiar el cuidado de los trabajadores, fue tomado por nosotros, fue tomada por nuestra organización. Por eso contamos en nuestra organización con un protocolo tan estricto y tan extenso para cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero
Esto trajo aparejado, la expansión del COVID trajo aparejado que una modalidad de trabajo que era incipiente en el mundo e incipiente en la Argentina, de repente tuviera una mayor expansión, un mayor desarrollo. Y cuando empieza esta expansión y este desarrollo, empiezan a aparecer opiniones desde distintos sectores, si era bueno o no esta modalidad, pero sobre todo muchos sectores interesados particularmente empezaban a propiciar esto de lo interesante que sería que esta actividad continuara una vez terminada la pandemia. En realidad, tampoco pensamos que por ahí se iba a extender en el tiempo como se ha extendido la necesidad del poco movimiento de la gente a sus lugares de trabajo. Pero se empiezan a escuchar las opiniones cuando nosotros pensábamos que esta modalidad, sin lugar a dudas, iba a tener un impacto muy, pero muy fuerte sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones laborales, sobre las relaciones familiares particularmente. Y yo quiero aclarar que personalmente creo que va a tener un altísimo impacto sobre las mujeres, pero fundamentalmente, y hablando con compañeros que son dirigentes, sobre las organizaciones sindicales. En realidad, no es que nosotros tenemos que regular una nueva modalidad o otra actividad. La actividad es la misma. Lo que pasa es que lo que nosotros buscamos regular es una modalidad dentro de la actividad. No estamos hablando de otros trabajadores, estamos hablando del mismo universo de trabajadores. Pero creemos que esta modalidad de trabajo requiere o va a requerir la ampliación de derechos por las características propias y por lo que conlleva al trabajador y a la trabajadora con respecto a su vida familiar, a sus gastos, a los elementos que necesita para trabajar. Sin embargo, estos sectores más interesados lo que planteaban, y yo no sé si ustedes escucharon las opiniones vertidas por los distintos sectores cuando fueron al Congreso y opinaron sobre esta modalidad, incluso también si los escucharon en el día de ayer cuando el sector empresario fue y dio su opinión antes que la Comisión de Trabajo del Senado apoyara el avance del proyecto que salió de diputados. Y en realidad, ¿ellos en qué se basaban? Ellos hablaban que esto iba a ser bueno para los trabajadores porque iban a ganar tiempo para su familia o para su vida personal, que en realidad iban a ahorrar muchos costos, costos que tienen que ver con viajes, con moverse. También iba a ser bueno para las mujeres, sobre todo las mujeres que estaban en etapa de crianza, con chicos chiquitos, con niñas a cargo, e inclusive que iba a favorecer la inclusión de las personas que se encuentran sin trabajo, porque iba a fomentar trabajo, pero también, fundamentalmente, a las personas con discapacidad. Esto como beneficios que iban a ir para trabajadoras y trabajadores. En cambio, para el lado de las empresas, ellos hablaban que tenían también beneficios, que las empresas iban a ahorrar costos, que en realidad iban a tener una mejor producción, que iba a haber menos inasistencias por parte de los trabajadores y que de esa manera iba a haber más paridad entre ingreso de mujeres y de varones. A mí me parece que nosotros los que tenemos experiencia
que nos hemos movido en el mundo del trabajo, pero sobre todo siempre mirando la relación laboral entre trabajadores y patronales, donde sin lugar a dudas siempre hay una simetría y el poder está del lado del capital. En realidad nosotros, ante todos esos anuncios, lo mínimo que te llevaba es a reverlo, a mirarlo con atención, a no dejar un vacío normativo que se volviera con el tiempo, saliendo de la pandemia, y si esta modalidad crecía, como restrictivo o que quitara en realidad, en vez de ampliar, derechos a los trabajadores. Por eso es que comenzamos un trabajo no solo analizando como grupo, como equipo, lo que nosotros pensábamos o veíamos, lo que compartimos con nuestra organización, porque intervino Carlos, intervino Sergio, en la opinión de lo que significaba o podía significar para trabajadores y trabajadoras hablar de que se expandiera en el futuro esta modalidad. Y ahí nosotros tenemos algunas dudas y quedaron plasmadas y muy marcadas en el proyecto, en primer lugar en el proyecto que nosotros presentamos. Ese era nuestro proyecto. También tengo que aclarar que en la Cámara de Diputados se presentaron 20 proyectos para regular esta modalidad. Y sin lugar a dudas, hubo que llegar a un común denominador, donde todos los que presentamos proyectos o participamos, tuvimos que, sin lugar a dudas, dejar algunas cuestiones que teníamos planteadas como fundamentales para proteger los derechos de trabajadores y trabajadoras, para que esta ley pudiera avanzar y seguir adelante. En realidad, en lo personal, en lo particular mío, a mí me hubiese gustado que hubiera más contenido en los derechos de la ley para asegurar, no sobre todo a las organizaciones grandes que sin lugar a dudas después lo van a poder hacer con sus convenios colectivos, van a poder ir con la ampliación por la ampliación de derechos con sus convenios colectivos. Sin embargo, a las organizaciones más chicas, con menos poder de fuego, y sobre todo a los trabajadores no convencionados, en realidad el interés de nosotros, del grupo, era generar el piso más alto de derechos para asegurar eso. De cualquier manera, este instrumento es válido, se consultó con distintos sectores, por supuesto que hubo sectores como son los sectores empresariales de las empresas más fuertes o más grandes, como Funes de Rioja, como del Grupo IDEA, que ellos plantean que es demasiado rígido, que no es flexible, que va a obstaculizar el desarrollo del empleo, que en realidad es como que estuviéramos regulando para el pasado, pero que no lo estamos haciendo con una visión de futuro. Y yo me pregunto si la visión de futuro es la precarización o la flexibilización lo que están planteando. Porque en una situación como la que estamos viviendo, no vemos aparecer a las grandes empresas como protegiendo o cuidando a los trabajadores o cuidando los puestos de trabajo y todo lo contrario. Por lo cual, aun cuando se escuchó la opinión de CGT, se escuchó en la Cámara de Diputados la opinión del ministro Moroni, quien habló claramente de que no se hablaba de trabajo, se hablaba de una modalidad de trabajo. Y que hablando de esta modalidad de trabajo, él creía que saliendo de la pandemia
se debía volver en su mayoría a lo presencial. E incluso avanzando en algunos detalles, él manifestó que cualquier ley, aun cuando Gustavo seguramente me va a corregir porque no es que sea inmediato, pero si surgen errores, hay posibilidad de rectificar, e incluso que había cosas que en el uso, en lo cotidiano, en la implementación, seguramente iban a poder ir apareciendo. Aún así, nosotros fuimos con nuestro proyecto de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hablan de, por ejemplo, de que iban a tener menos inasistencias, nosotros tenemos que pensar que lo que están diciendo es que piensan que los trabajadores levantándose mal, sintiéndose mal, igual van a trabajar porque están en su casa, para evitar perder el presentismo o para poder alcanzar los objetivos que la empresa le está marcando. Ellos hablan de que va a facilitar la incorporación de personas con discapacidad. Y en realidad, ustedes saben que nosotros venimos trabajando el cupo, el ingreso y la inclusión de personas con discapacidad. Pero el trabajo que nosotros veníamos haciendo como organización es la inclusión de las personas con discapacidad en lugares donde puedan compartir con sus compañeros, donde puedan crecer, donde en la mirada del otro o con la mirada del otro vos aprendés y podés potenciar mucho de lo que podés dar. Aun cuando uno reconoce que existe personas con discapacidad, que trasladarse a los lugares de trabajo a veces es muy difícil y casi imposible. Pero no es que uno quiere que la mayoría se tenga que quedar en su casa. En realidad, nosotros, cuando ellos hablan de que va a facilitar el trabajo de las mujeres con niños pequeños, si bien dentro del proyecto de ley fue un artículo que es muy interesante porque incluye la perspectiva de género, y sería uno de los primeros instrumentos donde incluye la perspectiva e incluye la posibilidad que las mujeres o las personas que están al cuidado de niñas menores de 13 años o de adultos pueden convenir con la empresa a través de los convenios cómo partir los horarios para adecuarlo a la tarea de cuidado. En realidad es un avance y es un avance importante y seguramente para muchas compañeras que tienen niñes chiquitos puede ser. En el caso mío, mi objeción o mi planteo fue que hace muchísimos años nosotras las mujeres, desde los movimientos y desde las organizaciones sindicales, venimos peleando por la igualdad de oportunidades y por la equidad. Y en realidad debemos tener mucho cuidado, sobre todo los que somos dirigentes, al momento de regular a partir de los convenios colectivos, de terminar de cerrar con las empresas, en el caso que se presentara, la necesidad de que no se fuera a perder esto de que las mujeres nos quedemos a cargo del cuidado, nos quedemos a cargo de los niños, del trabajo y también de las tareas de la casa. Digamos que es un artículo muy, pero muy importante o muy interesante, pero tenemos que ser claros y saber que los convenios colectivos van a tener que hacer un seguimiento muy especial sobre ese punto para que realmente se dé la igualdad de oportunidades que nosotros tanto estábamos buscando. A mí me interesa marcar algunos puntos, porque en la otra parte
Gustavo va a desarrollar bien el articulado y además lo hace con mucho conocimiento desde su formación, que a mí me gusta que lo haga él porque a ustedes les sirve mucho. Yo quiero que uno de los principales puntos que nosotros tomamos es que nosotros hablamos de trabajadores. Nosotros no hablamos de teletrabajadores. Y dejamos bien aclarado la igualdad de derechos entre las personas o trabajadores y trabajadoras que realicen su tarea en forma presencial, aquellos que estén en esta modalidad. Otro de los puntos que nosotros marcábamos como esencial era que estuviera muy clara la voluntariedad del trabajador para realizar esta tarea. Porque fíjense que, por ejemplo, Funes de Rioja plantea, bueno, está bien, a los que ya vienen en forma presencial, que sigan como están, con los derechos, con los convenios como están. Ahora, todos los que entren nuevos y que entren directamente con esta modalidad, bueno, para ellos que tengamos otro tipo de normativa, más flexibles, más adecuada a esta modalidad. En realidad, ahí está el peligro. ¿Por qué está el peligro? Porque el otro planteo o uno de los artículos que mayor discusión ha planteado es el tema de la reversibilidad. Nosotros queríamos que fuera voluntario, que salió en el proyecto está, que es voluntario y que es por escrito, pero el tema de la reversibilidad para nosotros, que los empresarios lo han discutido tremendamente, dicen que es imposible llevarlo a cabo, que es entrar en la organización de la empresa, y no es así. Nosotros decimos que nosotros no entramos en la organización de la empresa, y en todo caso, ¿por qué la empresa tiene el derecho a entrar en la casa de los trabajadores? Porque si bien es cierto que esta modalidad de trabajo no se realiza siempre desde la casa del trabajador, se puede realizar desde otro lugar que tenga la empresa, que no sea la empresa misma, pero la realidad es que en general es una modalidad que la desarrollan desde su casa. Entonces, esto significa medio trasladar la oficina de la empresa a la casa del trabajador. Y estamos totalmente convencidos que la casa de los trabajadores y trabajadoras no está preparada para esto. No está preparada para que se convierta en una oficina. Y en realidad, cuando vos escuchás a aquellos que están en esta modalidad, los mayores requerimientos que tienen es la dificultad que tienen para poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, pero sobre todo el otro artículo para nosotros fundamental y esencial, que era el artículo de la desconexión, que es el artículo de la desconexión. ¿Por qué? Porque nosotros no solo pudimos poner en el articulado que es un derecho del trabajador a desconectarse, sino que pudimos poner, que nosotros lo marcábamos en nuestra propuesta, la prohibición del empleador de interrumpir el momento en que el trabajador se ha desconectado. Y cuando hablamos de interrumpir en todos los sentidos, con un mail, con una llamada, con un WhatsApp. Porque vos podés estar con tu familia y te entra el mensaje, aunque sea para el otro día, que te diga, acordate que hay que mandar un mail. Eso ya es interrumpir lo que es la vida privada, la privacidad del trabajador. Este artículo, sobre todo, los representantes de las grandes empresas ellos argumentan que no, porque hay que mirar los horarios, las empresas que tienen sede en otro lugar, entonces los horarios que se trabaja ya con el horario de la Argentina, que en realidad hay que ser más flexible, hay que dar más libertad, que esto tiene que acordarse entre ambas partes. Sin embargo, vos escuchás a las pymes, a los representantes de las pymes, de las pequeñas empresas, y entienden bien lo que significa
lo que nosotros intentamos hacer a través de esta regulación, que es proteger los derechos de los trabajadores. La voluntariedad, la desconexión, la protección de su vida familiar, de su intimidad, de su casa, el hecho de que sean los empresarios los que tienen que darle el material y las herramientas para trabajar en esta modalidad de trabajo y que, por supuesto, los gastos de luz, de gas, de conectividad, bajo ningún punto de vista pueden quedar a cargo del trabajador, sino que tienen que ser las empresas. En realidad, la propuesta que salió de diputados y que fue a senadores, y la Comisión del Senado de Trabajo le dio el apoyo, por lo menos el Frente de Todos y otros sectores, en realidad lo que deja asentado en muchos de los artículos es esta cuestión de que mucho queda para la negociación colectiva, lo cual implica que las organizaciones sindicales, los representantes de los trabajadores, vamos a tener que hacer un seguimiento muy específico para con nuestros compañeros que realicen esta actividad, para que ninguno de estos derechos de los que venimos hablando y que vamos a desarrollar sean perjudicados. Me parece fundamental que nosotros hayamos tenido como preocupación la situación de las organizaciones sindicales. Aun cuando nosotros no pensemos en una mala intención por parte del otro sector de promover esta modalidad, nosotros creemos que esta atomización de los trabajadores en distintos lugares, en sus casas, trabajando en forma individual, aislada, en realidad rompe un principio fundamental, que es el de la solidaridad. En realidad genera una preocupación para los dirigentes y para las organizaciones, porque sin lugar a duda vamos a tener que resolver creativamente de qué manera el vínculo establecido entre trabajadores y trabajadoras y el vínculo establecido con sus representantes y con sus organizaciones se mantiene inalterable, y toda esta cuestión del individualismo, la meritocracia, que se vivió 4 años atrás y no sirvió para nada, no haga de perder de vista el valor de lo colectivo. Lo único que nos ha permitido a los trabajadores y trabajadoras como organización y como organizaciones en su conjunto marchar y pelear y defender los derechos que nos corresponden. Yo no me quiero extender mucho más porque va a hablarles Gustavo artículo por artículo. Me parece que nosotros tenemos que tomar este instrumento y cada uno de nosotros debe saber de qué hablamos cuando hablamos de esta modalidad. Pero fundamentalmente lo más interesante de esto es que requiere de mucha militancia, de mucha información para nuestros compañeros y compañeras, porque como lo hemos hablado en otras oportunidades y por otros temas, nosotros hemos planteado siempre que la defensa de los trabajadores fundamentalmente es mucho más fuerte cuando los trabajadores y trabajadoras son conscientes de los derechos que los asisten y de qué manera pueden cuidar su puesto de trabajo, su clima laboral y sobre todo su vida familiar, que bajo ningún punto de vista puede verse alterada. Lo último que yo quiero destacar con respecto al tema de la reversibilidad y esta necesidad de que haya una parte trabajando en forma presencial
y otra parte con la modalidad de trabajo, pero que haya posibilidad de que los trabajadores alternen entre la modalidad presencial y la modalidad, y tiene que ver con la esencia propia del ser humano, que es esta necesidad del ser humano de actuar con otros, de crecer, de tener las posibilidades de desarrollarse dentro de una empresa. Si ustedes escucharan a los compañeros de Telefónicos, ustedes van a saber que la mayoría, podría decir que arriba del 95% de los que entraron en la modalidad de teletrabajo nunca pudieron ir a la modalidad presencial, pero nunca tampoco pudieron hacer carrera dentro de la empresa. ¿Recibieron capacitación? Sí, pero para esta modalidad. Pero nunca pudieron tener el desarrollo dentro de esa empresa. Y la otra característica propia, inherente al ser humano, es que la vida del ser humano, como la de ustedes, la de cualquiera de ustedes, cambia, se modifica, se casa, se separa, tiene hijos, trae un familiar por su cuidado, y en realidad eso tiene que estar previsto. El trabajador puede en un determinado momento, no por capricho, no porque se le ocurrió, no porque le pareció que un día se cansó, porque tiene muchas razones valederas que pueden hacer que se sostenga el pedido para revertir esa modalidad de teletrabajo y pasar a la forma presencial. Porque vuelvo a repetir, bajo ningún punto de vista nosotros podemos pensar que la casa del trabajador puede convertirse en una oficina de la empresa. Y yo, cuando escucho a los grandes empresarios, cuando escucho a Cesario, a Funes de Rioja, a la representante del Grupo IDEA, me da la altísima sensación de querer vender una modalidad como de mucho tiempo para uno, como mucha libertad para trabajar, y la realidad es que el 90% de los trabajadores no están preparados para hacerlo, por lo cual se van a levantar y van a desayunar, van a almorzar, van a merendar y van a cenar en la misma mesa que tienen que realizar las tareas bajo esta modalidad, que no es la modalidad desarrollada en el periodo de la pandemia, porque ahora muchos de los trabajadores que están trabajando de su casa no lo están haciendo 7 horas y media, 8 horas. Lo están haciendo en tiempo y algunas tareas, algunos más, otros menos. Pero después, saliendo de la pandemia y trabajando directamente en esta modalidad, son 7 horas, 8 horas de trabajo. Máximo que se incluyó el trabajo por objetivos también, y eso a nosotros nos preocupaba, porque en realidad puede generar mucha presión por los trabajadores, porque no hay tiempo, vos tenés que terminar y tenés que cumplir con los objetivos. Bueno, yo voy a dejar para que siga Gustavo y para que a través de las preguntas de ustedes podamos ir profundizando las dudas que tengan o las cosas que quieran conocer. Les mando un abrazo y seguimos dentro de un ratito. Bueno, muchas gracias, Claudia, muy clara tu exposición como siempre. Y antes de darle la palabra a Gustavo, quiero comentarles que nos están mirando esta exposición desde Uruguay, compañeros y compañeras de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de El Salvador, de Costa Rica, de México, de Trinidad y Tobago, de Madrid. También hay muchas compañeras y compañeros de Banco Provincia, también de la bancaria de Rosario, bancaria de Córdoba, la bancaria de San Luis, la seccional de La Rioja. Bueno, y también muchas compañeras y compañeros de distintos bancos que han enviado mensajes que en un ratito los vamos a ir mencionando. Ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestro segundo expositor, un amigo y un gran compañero,
Él es el doctor Gustavo Ciampa, que es abogado laboralista, asesor de la Cámara de Diputados, y bueno, y actualmente forma parte del equipo de asesores de Claudia justamente en la Cámara. Gustavo, bienvenido y gracias, tenés la palabra. Gracias Débora por la presentación. Hola compañeras, compañeros, para mí es un gusto la invitación, gracias a la bancaria, gracias a la Uniamérica, gracias Claudia por subirme con vos a esta actividad. Yo para la próxima actividad voy a pedir que me dejen pensar que estamos los 4 que yo veo nada más, y no que justo antes de hablar me tires que está todo Iberoamérica mirando, porque generé una carga acá, 2 hombros enormes. Bueno, voy a tratar de hacer de cuenta que somos 4. Me da más tranquilidad para hablar. Bueno, ya decía buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a retomar algunas cosas de las que mencionaba Claudia, empezando por hacer una aclaración, que es que el proyecto que tuvo sanción de diputados y que tuvo dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado y va a ser seguramente prontamente tratado en el recinto, con lo cual todo indica que va a ser ley con el texto que está hasta ahora. No es una norma que vaya a regir durante la pandemia, no es una norma que se dicte para regir ahora. Es una norma que, como su último artículo lo indica, está previsto para regir en la normalidad que venga, que no sabemos cuál va a ser, qué tan normal para nosotros va a ser, pero sin duda va a haber una nueva normalidad, entonces está previsto para que rija en ese momento, no mientras haya aislamiento social preventivo y obligatorio. Está previsto su entrada en vigencia para 90 días después de que se termine el aislamiento. Puede generar alguna situación conflictiva, yo creo que podría haber tenido en ese aspecto mejor técnica, porque nadie sabe cuándo termina el aislamiento, o podemos saber que en algún momento va a terminar, pero la propia intermitencia, la variabilidad del virus puede generar intermitencias en salir del aislamiento, volver al aislamiento. Gran parte de nuestro país ya no está en aislamiento, con lo cual va a entrar en vigencia en diferentes provincias o a veces en una misma provincia, en diferentes localidades, en diferentes momentos, y se puede volver atrás. Eso puede generar alguna microconflictividad o algunas dudas de interpretación. Ahora, más allá de esto y de esta aclaración que no está destinada a regir ahora, sino para un futuro más o menos cercano, la pregunta, retomando una afirmación que hacía Claudia y que compartimos, que es que conceptualmente nosotros no nos gusta hablar de teletrabajadores ni teletrabajadoras, porque a la segregación propia de esta modalidad de trabajo, del teletrabajo, que segrega a la gente, la isla, a los trabajadores y trabajadoras, los lleva a su casa, los lleva fuera del ámbito físico de la empresa y los lleva a tener aislados además en sus casas, si no le agregaríamos una nueva segregación o una nueva segmentación, que sería que tengan una denominación diferente a la del resto de los trabajadores. Nosotros decimos, las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, que en general es desde sus casas, son tan trabajadores como cualquier otro, trabajadores y trabajadoras como cualquier otro. Y por ende, tienen obviamente los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Llamarlos teletrabajadores implica generar una segmentación artificial que podría llevar a discutir respecto de si tienen o no los mismos derechos de todos los trabajadores. Entonces, partimos de la premisa que son tan trabajadores, tan trabajadoras como cualquier otro trabajador, y por eso tienen todos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Y acá viene la pregunta. Si las personas que trabajan desde su casa, bajo la modalidad de teletrabajo, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador o que cualquier trabajadora, ¿para qué una nueva ley referida, en este caso, puntualmente al teletrabajo? Digo una nueva ley más allá de que se incorpore en la ley de contrato de trabajo o sea una ley aparte y que esté articulada de alguna manera con la ley de contrato de trabajo. ¿Pero por qué? A ver, si tienen todos los derechos que tienen todos los trabajadores, ¿por qué una ley específica o una normativa específica
respecto del teletrabajo? Y la respuesta es la siguiente. El hecho de que las trabajadoras y trabajadores sometidos a modalidad de teletrabajo trabajen desde sus casas utilizando tecnología de la información y las comunicaciones genera nuevas necesidades que hoy no están cubiertas por la legislación que está vigente. Y como se generan nuevas necesidades, algunas de las cuales mencionó Claudia, y posiblemente yo vuelva para enfatizar, para sumar más a lo que marcaba Claudia, como generan nuevas necesidades que no están cubiertas, es necesario que exista una normativa que dé satisfacción a esas nuevas necesidades. Nuevas normas, nuevos derechos que satisfagan esas necesidades. Y por esto es la necesidad, creo yo, de una nueva ley o nuevas normativas que regulen el tema del teletrabajo. Ahora, ¿que lo regulen para qué? Una regulación puede adoptar, digamos, a grandes rasgos, dos modalidades diferentes. Una, regular desde lo neutro, desde lo abstracto, regular relación entre dos partes y punto, o regular la relación entre dos partes, que esta sería la otra opción, pero con un sentido claramente protectorio para proteger a una de las partes de esa relación. Y este es el sentido propio del derecho del trabajo, de la esencia del derecho del trabajo, y el sentido con el cual Claudia encaró su proyecto de ley de regulación del teletrabajo. Esto es, una normativa que regule principalmente, aunque haya otros tipos de regulaciones, las relaciones que se dan entre trabajadoras y trabajadores que están sometidos a una modalidad de teletrabajo y sus empleadores, pero para proteger a los trabajadores y trabajadoras, generando nuevos derechos que satisfagan las nuevas necesidades que se generan por el hecho de trabajar en la casa. Punto. Una afirmación. Segunda afirmación. ¿Y de qué forma se generan estos nuevos derechos? Si reconocemos que hay nuevas necesidades que necesitan que se generen, que se creen nuevos derechos para darle respuesta, para darle satisfacción, ¿de qué manera se encara una normativa para cumplir con esta finalidad? Y acá existen diferentes alternativas. Una es la que es tradicional a la normativa laboral en nuestro país, en la República Argentina, que hace a el surgimiento del derecho del trabajo, sus mejores desarrollos en cuanto a los derechos de los trabajadores, a los niveles de protección, etcétera, que voy a tratar de describir sintéticamente, y que implica lo siguiente. Se dictan leyes que declaran la existencia de derechos, pero además que le dan contenido a esos derechos. Ahora voy a dar algún ejemplo para que se entienda. Y eso es el piso de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Aclaración, abro un paréntesis. Cuando decimos que una norma es piso de derechos, no quiere decir que sea bajo. Nosotros estamos acostumbrados, quizás es una mala metáfora hablar de piso de derechos, estamos acostumbrados que piso es lo de abajo y piso es lo más bajo. Bueno, no, un piso de derechos quiere decir que no puede haber nada por debajo de eso, no quiere decir que sea bajo. Puede ser un piso alto, un piso elevado de derechos, con derechos importantes, con derechos que cubran las necesidades, pero que ninguna otra norma puede ir abajo de ese nivel mínimo, nivel inferior de derechos. Los convenios colectivos de trabajo, que son otra fuente normativa, están convocados, llamados a o crear nuevos derechos que no estén previstos en las normas legales, o bien a mejorar los niveles de protección de los derechos, de los contenidos de derechos que están previstos en la propia ley. Esto es, el convenio colectivo de trabajo, digamos, es un segundo piso. Uno lo puede graficar esto como una escalera. Un primer escalón, un primer piso son los derechos, los contenidos de derechos que prevé la ley. Un segundo piso son los del convenio colectivo y por encima de eso, contrato individual. Trabajador y empleador pueden acordar mejores condiciones para el trabajador que lo que surge de la ley, que las que da la ley y las que da el convenio colectivo. Lo que nunca se puede es que el convenio colectivo sea negociado por debajo de la ley o que el contrato individual sea negociado por debajo del convenio colectivo o de la ley. Este es el sistema tradicional de legislación en la Argentina que se llama, o que identificamos con la noción de orden público laboral. Orden público laboral implica esto. La ley reconoce derechos y los brinda de contenido, los convenios colectivos de trabajo están llamados a mejorar la ley o a generar nuevos derechos que no están previstos en la ley, los contratos individuales por arriba de eso. ¿Qué quiero decir con dar contenido a la ley?
Yo voy a recurrir a algunos ejemplos para ser claro en esto. Una ley da contenido a un derecho cuando, por ejemplo, la ley de jornada de trabajo. Voy a simplificar los ejemplos porque es al solo efecto de ejemplificar. Ley de jornada de trabajo. Dice, la jornada máxima de trabajo es 8 horas diarias o 48 semanales. Hay contenido. Una ley sin contenido sería una ley que dijera, se tiene que establecer, ya sea en la negociación colectiva o en el contrato individual, una jornada máxima. Los trabajadores tienen derecho a tener una jornada máxima que se establecerá por convenio colectivo. Esto es una norma que no da contenido. El primer ejemplo es una norma que da contenido. Protección, ley de contrato de trabajo. Protección de la maternidad. La ley de contrato de trabajo dice, las mujeres, más allá de la licencia por maternidad, no pueden ser despedidas y gozan de estabilidad en su empleo desde 7 meses y medio antes del parto hasta 7 meses y medio después del parto. Esta es una ley que da contenido. Los convenios colectivos de trabajo lo pueden mejorar. Los convenios colectivos de trabajo pueden decir, las mujeres gozarán de estabilidad, las mujeres de esta actividad, donde se negocia, gozarán de estabilidad en su empleo desde 8 meses y medio antes del parto hasta 1 año y medio después del parto. ¿Es válido? Es válido. Lo que no pueden es reducir el derecho. No pueden decir, en esta actividad solo van a gozar de estabilidad desde 7 meses y medio antes del parto hasta 2 meses después del parto. No pueden, porque eso sería perforar el piso de derecho. ¿Qué sería, en este mismo ejemplo, una ley que no dé contenido? Una ley que reconozca derechos, pero no dé contenido, que no le dé contenido, diría, las mujeres deben gozar de un periodo de protección anterior al parto y posterior al parto. Ese periodo de protección lo establecerán los convenios colectivos de trabajo. Es una ley que declara un derecho, pero no le da contenido. Entonces dependerá de los convenios colectivos de trabajo cuál es el lapso que van a tener de protección. 2 días antes, 2 días después, 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después, 8 meses y medio antes, a 1 año y medio después, lo que quieran, lo que quieran. La otra, esta es la modalidad, digamos, tradicional. Ahora expliqué qué es dar contenido. La modalidad tradicional de la Argentina, dar contenido. Hubo algunas etapas en que hubo otros intentos de modificar el sistema tradicional de la Argentina, que fueron las etapas que conocemos vulgarmente como de flexibilización, donde se estableció que a los pisos de derechos que prevé la ley, los convenios colectivos de trabajo los pueden perforar. Los convenios colectivos de trabajo eran llamados, ya sea a mejorar el nivel de derechos o a empeorar el nivel de derechos que prevé la ley. Todavía queda alguna norma vigente de la época en que se admitió la disponibilidad colectiva en la Argentina en la década. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley de teletrabajo? Yo quiero aclarar, ustedes sabrán, si no yo se los comento, que en la Cámara de Diputados se sancionó por una amplísima mayoría. Amplísima mayoría, casi unanimidad. Lo cual es muy bueno, digamos, yo comparto lo que decía Claudia, porque se alcanzó el mínimo común denominador. Lo que tenían en común los casi 20 proyectos que estaban presentados en la Cámara, se pudo acordar en ese mínimo común denominador. Ahora, traigo a colación una característica propia de la normativa laboral, que la señalaba muy bien un autor uruguayo, ya fallecido, Barbagelata. Él hablaba de la ambigüedad de las normas laborales. Las normas laborales tienen por su propia raíz, en alguna medida, una dosis de ambigüedad que es criticable en algún punto de vista, esto es cierto, porque cuando uno tiene que decir, bueno, y tal derecho lo tengo, y sí, el famoso, la biblioteca de la derecha dice que sí, a lo que la biblioteca de la izquierda dice que no. Pero dice Barbagelata, y yo creo que con razón, las normas laborales son producto de la negociación. Y en la negociación a veces se destraba con ambigüedades. Cuando no estamos de acuerdo en todo, y estamos trabados en la negociación y no se puede llegar a un acuerdo, muchas veces la forma de destrabar esa falta de acuerdo es con una ambigüedad, que me permite a mí decir, esto lo puedo interpretar yo el día de mañana como yo quiero, y el otro puede decir, esto me permite interpretarlo a mí como yo quiero. Y las interpretaciones que hacemos los dos son diferentes. Esto, quienes tenemos práctica en negociación colectiva, se ve muy claramente. Negociaciones colectivas que están muy trabadas, o negociaciones colectivas donde
empieza el acuerdo acordándose la cuestión general, se acuerda la cuestión general, pero después hay que escribirlo el acuerdo. Y cuando se escribe el acuerdo empiezan las complicaciones. Porque no, esa coma no, esa palabra no, esto da a entender otra cosa, y capaz que ha pasado, hay anécdotas, ya es de madrugada, estamos encerrados en el ministerio desde hace días, con reuniones permanentes, y estábamos todos contentos de que se había solucionado, y conflictos a veces que trascienden, y la prensa informa, se solucionó el conflicto de tal actividad, y los que estamos dentro sabemos que no se solucionó, porque se acordó algo en general, pero cuando se va a llevar esto al texto de un acuerdo, se complicó. ¿Cómo se sale de eso? Con una ambigüedad. Que nos permita, a través de un atajo, que yo no tengo el 100% de claridad que quiero, el otro tampoco tiene el 100% de claridad que quiere, pero con esto medio borroso yo puedo sostener lo que quiero y el otro puede sostener lo que quiere. Y eso es lo que permite llegar al acuerdo. Y esto pasa, no lo estoy cuestionando, pasa. Y alguien me puede decir, sí, Ciampa, pero vos estás hablando de convenios colectivos de trabajo que son claramente y por esencia producto de la negociación. Es cierto. Pero les cuento que muchas veces, no siempre, muchas veces la normativa legal también es producto de la negociación. Y cuando la normativa legal es producto de la negociación, también pasa esto. Entonces uno después se encuentra que la norma tiene contradicciones, tiene ambigüedades, tiene un primer párrafo que parece que va a dar un paso adelante y en el segundo párrafo dio 2 pasos para atrás, o tiene un párrafo que niega lo que afirma otro párrafo anterior, y esto es producto de la negociación. Estas son decisiones, después hay decisiones políticas. Una decisión política que puede tener un montón de razones es determinar, bueno, nosotros vamos con este proyecto, llevamos este proyecto, estamos dispuestos a negociar hasta acá y no más que hasta acá, y si no se llega a un acuerdo en estos términos, vamos a votación y se cuentan los porotos para los compañeros y compañeras que nos acompañan, y yo estoy utilizando una jerga muy local, muy argentina con contar los porotos, lo que quiero decir es se suman los votos, se suman las voluntades, y el que gana, gana. Y la otra es, bueno, estamos dispuestos a resignar un poco más en tren de llegar a un consenso. Y esto es una alternativa válida, es una decisión política, no estoy haciendo nada de mérito, de valoración. Digo, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Qué pasa? Yo creo que es un proyecto producto de la negociación, donde cada uno, más allá, donde cada sector, más allá de las diferentes políticas que se adoptan después, y ahora voy a explicar a qué me refiero, está medianamente satisfecho, porque algo tiene reconocido, aunque algo no tuvo reconocido. Digo, ¿qué quiero decir con más allá de la política que se tenga después? Porque hay sectores, al menos en nuestra sociedad y en nuestros actores sociales, que siguen pidiendo siempre más. Son voraces, no hay nada que los sacie. Entonces, una vez que consiguieron cosas, después siguen pidiendo más. Dice, eso es insuficiente, eso es insuficiente. Yo traigo a colación, en la década del 90, en la Argentina fue una época de flexibilización laboral, de muchas normas de flexibilización laboral. En la década del 2000 en el año 2000 pasó lo mismo con lo que nosotros llamamos la ley Banelco, que es una ley de flexibilización. Digamos, cada vez que salía una ley de flexibilización, salía un representante de la Unión Industrial Argentina y decía, esto no es suficiente. Digamos, eran leyes en beneficio de los reclamos de ellos, pero ellos decían, esto no es suficiente. Porque son voraces, son insaciables y siempre van por más. Entonces, ¿cuál es para ir ya a los contenidos que tiene este proyecto? Yo creo que uno de los méritos que tiene es instalar el tema. Instalar el tema, que hay necesidad de regular el teletrabajo. Yo creo que una de los defectos que yo le veo es que casi no da contenidos. Declama derechos y no les da contenido, lo deja librado a la negociación colectiva, o cuando da contenido, después tiene alguna mención o algún párrafo que o disminuye el contenido o le quita relevancia a ese contenido. Entonces, esto va a generar una enorme carga, creo yo, sobre las organizaciones sindicales, porque para hacer efectivos muchos de los derechos o varios de los derechos que declama el proyecto, van a necesitar conquistarlos en la negociación colectiva. Digamos, a diferencia de muchas instituciones en las cuales
cuando un sindicato quiere negociar colectivamente, llega con el sustento de que ese derecho ya tiene contenido en la ley, acá van a llegar a la negociación colectiva para regular algunas cuestiones vinculadas al teletrabajo, con una ley que les dice vayan y negocien, pero no van a tener el piso de derechos tradicional en la Argentina. Esto puede generar que haya sindicatos que tienen fuerza de negociación, que tienen fuerza de conflicto, que tienen buenas técnicas y buenas tácticas de negociación, etcétera, y tienen fuerza de conflicto, y tienen dirigentes capaces y tienen fuerza de conflicto, y yo resalto el tema de la fuerza de conflicto porque cuando un sindicato no tiene poder de conflicto en su base, por mejores dirigentes que tenga, difícilmente logre un buen resultado en una negociación colectiva. Por eso mi insistencia en el poder de conflicto. La desventaja que tiene legislar en estos términos es, primero, que deja desamparados a los trabajadores fuera de convenio. Cuando no se establecen contenidos y se dice que los contenidos se fijen en la negociación colectiva, se está dejando fuera de protección, fuera de la protección legal, a los trabajadores fuera de convenio. Perdón, porque ahí estoy. Justo me entró un llamado y se me fue la pantalla. Y segundo, le genera una carga muy fuerte a los sindicatos que no tienen mucho poder de conflicto y poder de negociación, porque para obtener contenido para alguno de los derechos que declama la ley, o van a tener que dotarse de un poder de conflicto que no tengan o que no logren, o van a tener que resignar otras explicaciones, van a tener, este es un desafío para todos los sindicatos, creo yo, que para conseguir llenar de derechos a los derechos que declama la ley, van a tener que trabajar mucho sobre la solidaridad de los trabajadores, porque para ir a conflicto, para conseguir derechos para las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, quizás tengan que conseguir y lograr y conducir que paren también aquellos que no van a tener reivindicaciones o conquistas porque no trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, sino que hacen trabajo de manera presencial. ¿En qué materias? Una segunda idea es, yo creo que sería bueno que adoptemos un compromiso de compañeros, no solo en este ámbito, digo, más amplio, de fijarnos un tiempo para evaluar cómo caminó en la realidad de las relaciones laborales una norma de este tipo. Quiero decir, si bien, como bien dijo Claudia, todas las leyes son modificables, creo yo que sería una buena herramienta decir, bueno, estamos a 23 de julio del año 2020. Démonos un margen, 23 de julio del año 2021, un año, y veamos cuántos convenios colectivos de trabajo negociaron cláusulas vinculadas al teletrabajo, hagamos un análisis de las cláusulas vinculadas al teletrabajo y veamos si efectivamente esta ley, o este proyecto que se va a convertir en ley, que legisla de esta manera, es idóneo para proteger los derechos o no fue idóneo para proteger derechos. Porque si fueron pocos los convenios colectivos de trabajo que le dieron contenido a estos derechos, o si son muchos, pero los contenidos que dio no sean buenos, quizás sea una buena oportunidad para revisar sobre trabajo de campo que sea bueno dar contenido a través de la propia ley. Yo hay un elemento sí que destaco mucho del proyecto, que quiero destacar, del proyecto tal como está en su redacción actual, que es un fuerte compromiso del proyecto de ley con el modelo sindical argentino. Nosotros sabemos que desde hace muchos años se discute, incluso dentro del propio movimiento sindical, lo que se llama el modelo sindical, las características de nuestro sistema de organización sindical. Aclaro, yo estoy a favor del modelo sindical. Y el proyecto tiene una disposición que quizás hasta el momento fue poco analizada en los debates y en las charlas, que es que claramente toma posición favorable a la organización sindical por actividad. Perdón, en desmedro, Gustavo, sí. Gustavo, te quedan unos 5 minutos.
Dale, en 5 minutos redondeo. En desmedro de los sindicatos por oficio y de los sindicatos por empresa. Esto que fue muy cuestionado, incluso por la OIT y por sectores del movimiento obrero argentino, esta característica de favorecer a los sindicatos de actividad, está plasmada en el proyecto de ley al establecer que la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo modalidad de teletrabajo la tienen los sindicatos de la actividad para la cual trabajan esas personas que trabajan bajo modalidad de teletrabajo. Esto para ser más claro. Quienes hacen teletrabajo para la actividad bancaria son bancarios. Quienes lo hacen para la actividad de seguro son trabajadores de seguro. Los que lo hacen para, no sé, cada actividad son de esa actividad. No puede o no podría, en los términos de la ley, constituirse un sindicato de teleoperadores, de teletrabajadores para representar a los teletrabajadores. Ni podría un sindicato de personal informático venir y decir, no, como estos utilizan tecnología de la información y las comunicaciones, lo representamos nosotros. No, claramente sindicato de actividad. Yo esto es algo que aplaudo. Me parece bueno también el tema del registro, aunque se quedó de manera insuficiente. Creo que en la obligación que tienen las empresas que hacen teletrabajo de registrarse en el Ministerio de Trabajo se tendría que haber incorporado que tienen que informar cuando son tercerizadas, contratistas, para qué empresa trabajan, porque esto es lo que va a permitir definir el encuadramiento sindical. ¿Qué temas creo yo que menciona la ley y están delegadas a la negociación colectiva y sobre lo que van a tener que abordar los sindicatos? Retomo algunas de las cuestiones que planteaba Claudia. Primero, reversibilidad. Un artículo del proyecto de ley que está tomado del proyecto de Claudia, esto me permito decirlo, garantiza o da derecho a la reversibilidad a los trabajadores que pasan a trabajar de presencial a teletrabajo. Lo que pasa que en esto de la búsqueda del consenso se le incorporó una salvedad, que este derecho queda supeditado a que el empleador no tenga causas fundadas que le hagan decir que es imposible que sea reversible y volver a teletrabajo. Con lo cual quedó como un derecho medio limitado, es un derecho de los trabajadores y trabajadoras a volver a trabajo presencial que está supeditado en definitiva a que el empleador tenga espacio o tenga la voluntad de aceptarlo. Lo que no quedó, y en esto creo que van a trabajar los sindicatos, pues las necesidades que mencionaba Claudia son las mismas, lo que no está en el proyecto es el derecho que creo yo que tendrían que tener, y esto es un tema de trabajo en la negociación colectiva, los trabajadores y trabajadoras que sean contratados para trabajar bajo modalidad de teletrabajo, creo yo que tendría que reconocérseles el derecho a que en determinado momento, después de un lapso que puede ser, no sé, 3 meses, 5 meses, creo que eso es negociable, es decir, no quiero trabajar más desde mi casa, señor empleador, usted es mi empleador, usted tiene la responsabilidad y la obligación de proveerme un lugar para que trabaje. Porque las mismas necesidades que planteaba Claudia de cambiar el estado civil, de estar en pareja, de tener hijos, de que una hija, un hijo se tenga que venir a vivir a casa con sus hijos, o sea, los nietos en casa, o un familiar enfermo, o siento que el trabajo me invadió y no quiero trabajar más de mi casa porque dejé de tener dinámica familiar y la dinámica familiar de mi hogar ahora está supeditada a las necesidades de la empresa, no quiero más esta situación. Entonces, este derecho de reversibilidad tendría que ser también reconocido a quienes sean contratados para trabajar bajo modalidad de teletrabajo. Y alguien me puede decir, sí, pero aceptó trabajar de esa manera. Sí, pero el aceptó trabajar de esa manera es inadmisible en el marco del derecho del trabajo porque trabajador o trabajadora que está desocupado acepta cualquier condición con tal de acceder a un trabajo. Por eso existe lo que se llama el principio de irrenunciabilidad. 2 o 3 temas más que creo que se van a tener que trabajar en la negociación colectiva. El proyecto avanza bien en uno de sus artículos diciendo el empleador tiene la obligación de proveer las herramientas de trabajo. Pero después, en el marco de las concesiones, hace una salvedad que desnaturaliza esto, al decir, o en los convenios colectivos de trabajo se puede pactar el pago de una compensación. Yo creo que las organizaciones sindicales tienen que focalizar que no es lo mismo dar las herramientas que pagar una compensación. Si no se dan las herramientas y se permite el pago de una compensación, esto juega a favor de los más vulnerables. Empieza la carrera de los fierros de los trabajadores que van a tener que esmerarse y poner plata de su bolsillo para tener mejores computadoras, ya sea para acceder a un trabajo o para poder hacer carrera si es que les interesa en el trabajo en el que están. Lo mismo con la compensación de gastos. La compensación de gastos, de los mayores gastos que tienen los trabajadores, no quedó como un derecho, sino que quedó supeditado, quedó como una declamación
supeditado a lo que se acuerde en el marco de la negociación colectiva. 2 temas más, muy breves, y creo que redondeo en los 5 minutos. Con el tema sindical, Claudia decía, son seres humanos los trabajadores, somos seres humanos, y como tales somos seres sociables, somos seres sociales, somos seres políticos, y seres que tenemos sentido de pertenencia. Y acá me preocupa mucho que la ley o el proyecto de ley no garantiza y deja librado a la negociación colectiva 2 cosas. El contacto presencial de los trabajadores y trabajadoras que están bajo modalidad de teletrabajo con el resto de los trabajadores que prestan tareas de manera presencial en la empresa, ni un límite máximo de tiempo en el que se pueda hacer trabajo mediante modalidad de teletrabajo. Esto estaba en el proyecto de Claudia, un límite que el trabajo mediante modalidad de teletrabajo no puede superar de determinado tiempo y tiene que secuenciarse sistema de trabajo bajo modalidad de teletrabajo y presencial. Esto no quedó en el proyecto y quedó derivado a los convenios colectivos de trabajo que lo regulen. Y lo otro, en lo que creo que el proyecto no avanzó, y este va a ser un gran desafío de los sindicatos, es el tema de la comunicación entre trabajadoras y trabajadores que están bajo modalidad de teletrabajo y las propias organizaciones sindicales. Muchos dicen, y tienen razón, trabajadora que se quiere acercar al sindicato lo puede hacer, es cierto. Lo que la ley tendría que garantizar, pero como no lo hace, en esto van a tener que trabajar los convenios colectivos, es en el sentido inverso. Garantizar algún mecanismo que por el mismo tubo, digamos, por el mismo software, por la misma plataforma que empresa y empleador se comunican, tenga que comunicarse también por ese mismo canal el propio sindicato. Porque si bien trabajador que quiera acercarse al sindicato lo puede hacer, lo que se debe garantizar es la posibilidad de acceso y de acercamiento de las propias organizaciones sindicales hacia los trabajadores que representan. Redondeé en los 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, gracias por tu exposición. Ahora, la verdad que tenemos un montón de comentarios y preguntas y saludos de distintas compañeras y compañeros de distintos lugares del país. Quiero mencionar algunos antes de pasarle algunas preguntas. Hay muchas compañeras y compañeros de la seccional Buenos Aires que los están mirando en este momento, también de la seccional Chivilcoy, Paulo Bato, secretaria de Juventud de la CGT, la delegación de Zona Norte de la CGT de Bancaria, el compañero Luis Graña también está siguiendo esta intervención. Y tenemos algunos comentarios y preguntas. Alejandra Vilte: el empresariado con Macri quería que las mujeres nos quedemos en el ámbito doméstico, sin plan de carrera. Una gran mentira del proyecto anterior de gobierno. Hoy el proyecto regula y garantiza la igualdad para todos. Bueno, muchas gracias. Pau dice, gracias Claudia por pensar siempre en los más perjudicados del sistema laboral. Y acá tenemos unas inquietudes que las voy a leer todas, así después pueden directamente contestarlas. Algunas están contestadas ya directamente en las intervenciones de los dos. Sebastián Bogado dice, ¿cómo van a hacer para que se cumpla la jornada laboral bancaria y no caigamos en jornadas laborales interminables? Verónica Bono dice, si estás enfermo, ¿trabajás igual? Fernando Verón, ¿cuándo se trata en senadores? María García Porta, si pueden explicar un poco explayarse sobre la cobertura respecto de la ART. Florencia Pusa, el servicio de internet, ¿estaría a cargo del empleador? Y acá tenemos algunas más que no quiero dejar de mencionar. Bueno, acá tenemos un comentario de Beatriz Argüello. Edenor les vende las sillas ergonométricas para sus trabajadores que realizan teletrabajo. Una vergüenza. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Ferromán pregunta, ¿qué sucede con la mala conexión o el motivo desconocido por el cual nosotros no logramos la conexión remota? Y lo toman muy mal desde la gerencia de tu trabajo. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué hacemos si no tenemos asistencia y te cansás de pedir un número para hablar con sistemas? Después tenemos Natalia Roino. Me interesa el tema de guardería para la regulación del teletrabajo. Y acá creo que teníamos uno más. Bueno, acá tenemos un saludo, no puedo dejar de mencionar al compañero y doctor, el abogado Luis Roa, que nos dice, en nombre de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, saludo la realización de esta actividad de la bancaria.
como siempre en defensa del derecho de las y los trabajadores, y la presencia de la compañera diputada Claudia Ormachea y la del profesor de nuestra carrera, Gustavo Ciampa. Luis Roa, secretario académico, así que un abrazo para él. Así que, bueno. Otra pregunta más, si se podría desarrollar el artículo 14 y 17 del proyecto, bueno, brevemente. Bueno, ahí hay un mix de preguntas. Si les parece, bueno, Gustavo, te damos la palabra a vos, que respondas un poco, y después el cierre directamente definitivo de la diputada Claudia Ormachea. Gustavo. A ver, voy punteando porque es mucho. Digamos, alguna. No, por eso. Con el tema de la jornada laboral no voy a hacer referencia a la bancaria, voy a hacer a la jornada en general. Acá hay una de las concesiones, y comparto, Claudia ya lo mencionó, hubo creo yo, una concesión en la negociación que con una palabrita genera mucho perjuicio, o puede generar mucho perjuicio, y sobre esto también creo que van a tener que trabajar los sindicatos, que es que la jornada de trabajo que se pacte, y sobre la que no puede haber excesos, puede ser por horas o por objetivos. Ese por objetivos se incorporó a último momento. Trabajar por objetivos implica que no haya límite de jornada, implica también una clara vulneración de lo que se intentó al consagrar el derecho a la desconexión. Con lo cual, la ley quedó así. Yo creo que en los convenios colectivos de trabajo que negocien sobre este tema, este es uno de los temas sobre el cual van a tener que hacer hincapié y no admitir que se pacte jornada por objetivos y se cumpla jornada por horario. ¿Qué pasa con trabajadores y trabajadoras enfermos? Los pueden hacer, estamos hablando de quienes están bajo modalidad de teletrabajo que se enferman. Les pueden decir, bueno, estás en tu casa, seguí trabajando. No, tienen los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora. Si tiene licencia por enfermedad, tiene licencia por enfermedad. Veamos, a ver, esto va a tener la misma relatividad que tiene el caso de trabajador o trabajadora que está enfermo y el empleador le dice, pero vos tenés que venir a trabajar, ¿cómo no vas a venir a trabajar? ¿Cómo vas a hacer esto? No sé qué, hay trabajador o trabajadora que tiene miedo, que tiene temor a perder el laburo, a que esto le juegue en contra, etcétera, y se levanta igual y va a trabajar, puede pasar lo mismo en la casa. Lo que yo hablo es desde el derecho, si tiene licencia médica y no tiene por qué continuar trabajando. ¿Senado cuándo lo va a tratar? No lo sé. Puede que la semana que viene o la otra, no lo sé. ¿Qué pasa con las ART? Trabajadoras y trabajadoras que están bajo modalidad de teletrabajo tienen la misma cobertura que da la ley de riesgo de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras. Esto como afirmación, más allá de que yo creo que no se advirtió y en otra concesión hay un retroceso en el proyecto respecto de lo que se considera accidentes de trabajo. Yo sé que, y trato de intuir qué se quiso escribir, pero acá hubo algún pícaro que metió mano. Pícaro porque quería otra cosa, más allá de que podamos... A ver, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es un accidente de trabajo? Accidente de trabajo es un hecho súbito y violento por el hecho o en ocasión del trabajo. Eso es para la ley un accidente de trabajo. Todo accidente por el hecho o en ocasión del trabajo es un accidente de trabajo. No obstante, entonces, ¿qué pasa con los accidentes que se tienen en la casa? Yo puedo pensar que pudo haberse redactado la norma diciendo, bueno, el accidente doméstico que se produzca en las horas de trabajo se presume que es un accidente de trabajo. Esto podía ser admisible. Quedó redactado de una manera que no es esa. Y quedó como que el hecho, el accidente en ocasión del trabajo ya no es un accidente de trabajo, sino se presume que es un accidente de trabajo. Y esto es peligroso. Porque después quienes interpretan o aplican esa presunción, veamos, ¿qué quiero decir? Voy a tratar de ser claro y me van a decir, si han pasado contradictorio lo que está diciendo. Sí, ya sé, pero es contradictorio. La ley lo que está diciendo es, lo que para todos los trabajadores es un accidente de trabajo, para quienes trabajan desde su casa no es un accidente de trabajo. Se presume que es un accidente de trabajo. Y esto después lo tienen que interpretar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, lo tienen que interpretar los jueces, y digamos, creo que ahí hay un paso atrás que no se dio, pero bueno, pasó. ¿Qué pasa con el Internet? El Internet, hay dos disposiciones contradictorias.
el proyecto, y en el proyecto de Claudia poníamos que la conectividad estaba a cargo de las empresas. En el proyecto no quedó así, en el proyecto sancionado. Si bien está a cargo del empleador la instalación, lo que queda a cargo del empleador son los mayores gastos de conectividad. Y en principio hay mayores gastos de consumo domiciliario, que eso está bien, que está puesto en el proyecto. No hay mayor gasto de conectividad. Quien tiene, todos los que ya estamos en casa y tenemos conectividad, por el hecho de trabajar en casa no tenemos mayor gasto de conectividad, es el mismo el gasto de conectividad. Con lo cual, esto va a quedar a discutir posiblemente en los convenios colectivos. Problema de conexión se vincula con lo anterior, depende de a cargo de quién esté la conexión. Por ende, creo que también esto queda a los convenios colectivos de trabajo que dejen claro que todo lo que es conectividad está a cargo de las empresas. ¿Sigue Claudia? Gustavo, ¿querías agregar algo más o ya le No, me dar la apuré, palabra a Claudia? contesté rápido, Perfecto. apurarme. Le agradecemos. Pero contestaste todo, porque yo me lo anoté. Así que las preguntas las conectaste. Bueno, no, yo en realidad si no hay muchas más preguntas, Debo, y en esto de no tener a los compañeros por ahí esperándonos, yo quiero destacar dos cosas. Una es el instrumento que alcanzamos en la Cámara, que en realidad tuvo el acompañamiento de muchos sectores, incluso de sectores del mundo laboral. Y también quiero destacar el valor de una charla como la que acabamos de terminar de dar. ¿Por qué? Porque desde mi formación o desde mi experiencia como paritaria en mi organización, pero en el contacto con otros compañeros, nosotros resaltamos, valoramos y ponemos el hecho de tener un instrumento. Los trabajadores y trabajadoras sabemos que muchas veces ese instrumento nos permite hacer base y pie para defender derechos que si no lo tuviéramos no lo podríamos hacer. Y sobre todo, que es un instrumento que está hoy en discusión en nuestro país, pero no es un instrumento que exista en otros países que tienen mayor cantidad de teletrabajo desarrollándose, pero que no está bajo ningún punto de vista regulado. Pero ¿por qué me gusta esta conversación? Y es a lo que estamos acostumbrados los bancarios. Porque es la opinión de un abogado laboralista que trabajó conmigo en el proyecto, no en el del común denominador, que yo sí trabajé, sino en el que nosotros presentamos, pero que nos prepara como representantes de los trabajadores y trabajadoras de nuestra organización, pero de las otras también, para saber que cuando este instrumento esté ya como ley, tenemos que tener cuidado con algunas cosas, pero sobre todo que las organizaciones sindicales van a tener que hacer un trabajo fuerte, específico, de acuerdo a su diversidad, de acuerdo a sus modalidades, para que no se permita bajo ningún punto de vista un avance sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras. Me gusta haber estado con ustedes, me gusta esta charla y me gusta que en nuestro país haya vuelto un gobierno que nos permita trabajar de esta manera, pero sobre todo entrar nuevamente en una etapa como es esta, aún en la pandemia, aún en la mayor crisis económica y sanitaria, aún con lo que nos dejó Macri de regalo, un país totalmente devastado, la posibilidad hoy de que estemos en este momento discutiendo y hablando sobre la ampliación de derechos de una modalidad de trabajo. Realmente me alegra muchísimo
compartirlo con ustedes, pero compartir con ustedes que esto es también producto de una organización que hace mucho tiempo viene peleando por los derechos de trabajadoras y trabajadoras y por la ampliación continua de los mismos. Así que nuevamente nos encontrará juntos, unidos, solidarios, para que sea lo mejor para todos los que cuando tengamos que salir de la pandemia podamos enfrentar la situación de la mejor manera posible y sin tanto dolor para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y las familias de la Argentina. Así que hayan podido escuchar esto así desmenuzado, pero que nos prepara como dirigentes para seguir avanzando, es un orgullo. Así que un abrazo grande, compañeros y compañeras, y hasta la próxima. Bueno, Claudia, con estas palabras vamos a cerrar. La verdad que muy clara. Gracias por todas las definiciones políticas y, bueno, las definiciones técnicas también que ha aportado Gustavo. Así llegamos al final de esta exposición sobre el teletrabajo. Les agradecemos nuevamente, especialmente a Claudia y a Gustavo, y bueno, a todos y todas los que estuvieron participando y estuvieron siguiendo, porque tuvimos la verdad que muchísima participación. También les comentamos que esta charla va a estar disponible también en las redes de Claudia, así que pueden verlo nuevamente por el Facebook, Claudia Ormachea, o el Twitter, @ClaudiaTodos, también en el canal de YouTube, Claudia Ormachea, así que para los que no lo vieron y los que quieren volver a verlo, bueno, compartir también esta actividad, es bueno que se comparta este debate entre otros compañeros y compañeras de distintos lugares. Con esto cierro. Vamos a decirle que también vamos a realizar, como decía Claudia, algunas charlas similares con otros temas, por supuesto, porque los bancarios y las bancarias estamos comprometidos con lo que sucede en el mundo laboral y, por supuesto, qué es lo que pasa con nuestro país si queremos debatir las grandes cuestiones nacionales. Y además, Claudia tiene otros proyectos que son muy interesantes, que bueno, nos interesa conocer y también hacer conocer entre las compañeras y los compañeros. Y bueno, y esto lo adelanto, que es autora de un proyecto que la verdad que es excelente, que es el Ya Basta a los femicidios para la consolidación de ciudadanía respetuosa de los derechos humanos, un gran tema que nos interesa y bueno, ese seguramente va a ser nuestro próximo debate. Así que un saludo para todos y todas y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Si tienen alguien que haga buena propaganda, encarguenle a Débora y contrátenla. Gracias. Chao.